Buenas tardes, buenos días, no sé desde dónde nos estáis escuchando. Quisiera daros la bienvenida a esta pequeña charla para explicar un poco cómo funciona el posgrado de fotografía y diseño editorial. Haré una breve exposición de más o menos los puntos más importantes y la parte más interesante probablemente será la de las preguntas, así que si tenéis alguna pregunta, por favor, utilizad el chat y mis compañeros me las harán llegar y os responderé con muchísimo gusto. Como ya sabéis, EINA presenta esta 11ª edición del posgrado de fotografía y diseño editorial. Es un posgrado que surgió ya hace más de una década, en que tanto Manel Esclusa, que es un fotógrafo reconocido y con mucha experiencia docente, como yo, teníamos la inquietud de hacer un posgrado en que lo que se trabajara, la pedagogía y todo fuera muy profesionalizador, ¿no? Ambos venimos del mundo profesional, nuestra carrera docente también es larga, pero siempre ha sido como una parte añadida a la profesional. Entonces teníamos como mucha inquietud en dos cosas, en que fuera profesional y en unir ambos mundos, ¿no? Creemos que tanto la fotografía como el diseño son estudios muy complementarios que en la vida de la editorial confluyen muchísimas veces, ya sea editorial de publicaciones, de revistas, de páginas web, de lo que sea, pero cuando hacemos contenido editorial casi siempre vamos de la mano y pensamos que podría ser interesante una diplomatura que conjugara ambos mundos, ¿no? ¿Para qué? Para acercar el mundo editorial del diseño a los fotógrafos y a la vez acercar la fotografía a los diseñadores, ¿no? Que se dedican a lo editorial, que suelen ser diseñadores gráficos, etc. Por lo tanto, intentamos conjugar ambas partes, la técnica y la artística, y nuestra idea es que los estudiantes sean capaces de elaborar proyectos de fotografía para exposiciones, para publicaciones, para producciones editoriales en general, ya os digo, hablo de producción de contenidos, y que a la vez estos proyectos obviamente sean innovadores, si no, no tendrían esta parte de arte, pero también que nos sirvan para comunicar de una manera eficaz y eficiente. Este posgrado lo estamos dando en EINA. EINA es una escuela que tiene más de 56 años de historia, que está en Barcelona, en España, y que, por lo tanto, tiene un amplio recorrido en el mundo del diseño. Muchísimos profesionales se han formado acá, son en estos momentos profesionales consolidados, son docentes, etcétera, etcétera. O sea, la vinculación de EINA con el diseño, ya os digo, tiene más de medio siglo, con lo cual contamos con una amplia red de soporte para todas nuestras actividades. Aquí podéis ver parte de las instalaciones de EINA. Esto es uno de las aulas, por ejemplo, para que tengáis una idea. Esto forma parte del edificio principal, que es un palacio dentro de un jardín. La verdad es que es un lugar realmente inspirador para estas cosas a las que nos dedicamos. Lo que veis a la derecha es la biblioteca, obviamente. Y es un lugar que nos acoge y nos permite trabajar muy a gusto en estas
experiencias que son tan creativas y que necesitan tanto que los estudiantes y nosotros mismos demos todo de nosotros, ¿no? Se me ha olvidado deciros que las fotografías que vais a ver son de ex estudiantes. Hemos abusado un poquito y utilizado sus proyectos. A la derecha tenéis el nombre de los autores para que os hagáis una idea, ¿no? Esta es una fotografía de Lidia. Esto me da pie a hablaros de que los estudiantes suelen ser de varias nacionalidades, suelen ser muy mezclados en cuanto a formación, ¿no? Básicamente, la propia estructura del posgrado llama a eso. Como os decía, nos gusta que vengan fotógrafos o estudiantes que a lo mejor han hecho bellas artes y luego se quieren especializar un poquito más en fotografía. Y también diseñadores gráficos, ¿no? Entonces, al margen de esos dos lugares de partida, suelen haber estudiantes internacionales. Lidia, en este caso, es francesa, pero hay estudiantes del resto de España, de Madrid, del País Vasco, no sé, de Latinoamérica, de Chile, de México, de cualquier lugar. ¿A qué le damos importancia y cuál es un poco el valor distintivo? A mí me gusta decir siempre que en EINA le damos mucha importancia a lo que es la parte conceptual, a la parte que en fotografía o en las propias publicaciones llamaríamos dirección de arte, ¿no? Es muy importante para nosotros esta parte, ¿no? Cómo trabajar el concepto y lo que guía la edición obviamente desde el punto de vista clásico de lo que es edición, pero sobre todo esta parte de dirección de arte, ¿no? El por qué se escogen unas fotografías, el por qué no, etcétera, etcétera. Es súper importante. Aquí veis uno de los primeros trabajos de Alberto Polo. A lo largo de todo el posgrado, los estudiantes realizan como 3 trabajos que son clave, ¿no? Al margen de los ejercicios puntuales que serían más de musculación, ¿no? Para adquirir habilidades concretas. Los estudiantes realizan 3 trabajos como muy importantes. Una es el proyecto fotográfico personal, ¿no? Que luego nutre el libro. Esta fase del proyecto de trabajo personal siempre es compleja y supongo que los que os habéis enfrentado a hacer un proyecto personal que no sea un encargo siempre es lo que más deseas, pero también lo que más miedo da, ¿no? Al final acaba siendo una especie de desnudo a través de la fotografía y suele costar mucho, pero por otra parte Manel Esclusa, que es mi codirector, ¿no? Estoy yo aquí, pero somos una pareja, de hecho, en este caso, de cara al posgrado. Manel guía muy bien a los estudiantes en esta idea de encontrar tu propia voz como fotógrafo, ¿no? Este es un trabajo de Andrea Larrea. Como he dicho antes, nos interesa muchísimo que las personas que dan los módulos, las asignaturas, sean profesionales, que trabajen en su día a día en el mundo de la fotografía o del diseño, y también aquellos invitados que puntualmente se ven en las clases, etc. Aquí vamos a ver un pequeño vídeo muy corto que se hizo hace, no sé, quizá ya 4 o 5 ediciones, en que podéis ver cómo es una clase normal del posgrado. No admitimos muchos alumnos, muchos estudiantes, porque este es Manel, la persona de la que os hablaba, ¿no? El fotógrafo. La idea es que trabajemos siempre muy así, ¿no? Tocando, haciendo y todos juntos. Creemos firmemente en el aprendizaje entre iguales también, no solamente entre los docentes, sino con los compañeros, ¿no? Este es el ejercicio de revista.
Este ejemplo que salía ahora de llamas ganó un premio Laus, que es un premio bastante importante en Barcelona. Esto que veis son las maquetas que se tiene que presentar al final del curso. Es un vídeo muy cortito, simplemente lo hemos querido poner acá porque yo creo que representa muy bien cómo son las clases. Son solo esto y nada más que esto, ¿no? O sea, trabajo, trabajo, tocar, tocar y hacer juntos. Este es el ejemplo que os hablaba. Esta revista ganó justamente un premio Laus este año. Es un premio bastante importante que concede la Asociación de Diseñadores Gráficos de Barcelona, la DGFAT. Como os decía, tenemos como 4 módulos que son los núcleos, el núcleo duro del posgrado. El primero, como no podía ser de otra manera, es el módulo de creación fotográfica. Lo dirige Manel Esclusa y es el módulo en que ayudamos a los estudiantes a encontrar su propia voz, a escoger las fotografías, a encontrar un proyecto que sea interesante, no solamente para ellos, sino para compartirlo con los demás, ¿no? Y en este módulo depende de la oferta cultural que en ese momento haya en Barcelona. Ya sabéis que tenemos la suerte de tener bastante movimiento cultural alrededor de la fotografía y siempre hay exposiciones interesantes y, por lo tanto, fotógrafos interesantes. Manel elige algunas colaboraciones entre estos, ¿no? Que nos visitan o bien vamos nosotros a visitar al centro donde está la exposición, ¿no? Con Martí Ferrer, de Buildigraphics. Martí es un diseñador gráfico que tiene este estudio. Los estudiantes realizan un libro de fotografía. Cuando digo realizan, quiero decir realizan. Al final se tiene que producir físicamente, que tiene como contenido estas imágenes que crean con Manel, ¿vale? Este módulo básicamente repasa todo lo que supone la edición editorial, no tanto en el sentido, no sé, de tecnologías de la representación como InDesign o Photoshop ni esas cosas, sino que tiene que tener un libro, ¿no? ¿Qué define qué es un libro? Cómo se trabajan las cubiertas, qué partes debe tener, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, une la parte de diseño estricto sensu con lo que es más editorial y más caracteriza los libros de fotografía o fotolibros. En el módulo 3, esto no es que vaya en orden, simplemente son módulos que se van alternando. En el módulo 3 se trabajan más las publicaciones periódicas y se realiza una revista con Edith Stone, que es también una profesional con muchísima experiencia en el campo de los periódicos y de las revistas, ¿no? Con Edith se trabaja en las publicaciones periódicas y aquí sí que realmente utilizamos este módulo para ejercitar todo esto que serían, pues no sé, ya conocéis algunos, ¿no? Jerarquías, cuadrículas, guías, todo aquello que supone este entrenamiento gráfico, sobre todo para aquellos que venís del mundo de la fotografía, ¿no? Y aquí es donde hay que darle duro a los softwares, pero también con esa idea de no depender mucho de software concreto, sino de la importancia de que tienen esas cosas, la tipografía, las jerarquías, ya os digo, etcétera, para componer, con la idea de la composición. Aquí los estudiantes componen una revista de tema libre, en que no es tan importante la temática, sino el diseño gráfico de la misma. Y por último, yo misma me encargo de este módulo que sería el módulo 4, en que hablamos de la producción física, o sea, material de los libros, de las revistas. Ya sabéis, soportes de impresión, tipologías de papeles, fotomecánica, retoque de color, encuadernación, etcétera, etcétera, todo aquello que
que necesitamos para convertir esas ideas en objetos que se disfrutan y que se intercambian. Y también tiene unas pequeñas clases. Hay un par de clases de las 10 previstas para conocer un poco cómo funciona el mundo editorial, todo el tema de las distribuciones, los sellos editoriales, qué pasa con el futuro, etcétera, estas cosas, ¿no? En cualquier caso, el módulo 5 recoge todos estos trabajos y el trabajo final del posgrado son esta serie de fotografías que os decía, el libro de fotografía con los proyectos personales y la revista, la materialización de eso en algo físico. Creemos que es muy importante llegar a materializarlo para que los estudiantes tengan algo que enseñar en el momento de ir a buscar trabajo, donde estar. Es importante no recurrir siempre a los portfolios en Internet, sino poder enseñar algo, un proyecto personal de manera física. Y también creemos que es muy importante enfrentarte a todas esas decisiones que tienes que tomar cuando tienes que producirlo de verdad, ¿no? Aquí tenemos literatura en llamas. Aquí tenemos una fotografía muy bonita de Sofía. Recuerdo esta estudiante, ¿no?, que vino de Zaragoza. Ella quería hacer moda. Hizo un trabajo editorial fantástico, nunca había hecho nada y ahora se dedica a ello. O sea, al final cambió su idea de cómo venía a cómo salió del posgrado. Sofía es fantástica. Yo no quisiera enrollarme mucho más ni hablar demasiado. Aquí tenéis un poquito la información práctica. El posgrado lo coordinamos, como ya os dije, Manel Esclusa y yo misma. Como es un posgrado, solamente son 30 créditos. Normalmente siempre se ha hecho así y ha funcionado muy bien. Lo hacemos los martes y los jueves de una manera intensiva de 4 a 8. Eso permite a los estudiantes compatibilizarlo con un trabajo, etcétera. Es algo que nos suelen pedir los estudiantes porque o bien son personas que obviamente ya acabaron sus grados, sus carreras y necesitan incorporarse al mundo laboral, o bien son personas ya adultas que vienen a hacer un reframe, ¿no?, una especie de reciclaje sobre lo que ya conocían. Son aproximadamente unas 180 horas presenciales que se van dividiendo a lo largo del curso. No están concentradas, sino que las vamos, al ser martes y jueves, alarga casi todo el curso. Esta será la 11ª edición. Ya os digo, no hay gran cantidad de estudiantes, entre 15 y 25, 26 como máximo. No podemos trabajar de esta manera tan personal con más estudiantes. Al provenir de diferentes países muy distintos todos, solemos utilizar como lengua vehicular el castellano y también el inglés. Todos los profesores hablan inglés sin problema. Aquí está el precio también y el posgrado empieza a primeros de octubre. Veo que este año empezará el 3 de octubre.